Buenas noches, queridos alumnos del curso de química. En esta oportunidad vamos a hacer la sesión correspondiente a las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas son un lenguaje matemático que nos va a interpretar o nos va a dar la información de cómo está constituido un elemento puro o compuesto, bajo qué condiciones, bajo qué proporción se está realizando una determinada unión o asociación o compuesto químico. Entonces voy a presentar la clase del día de hoy. La química, clasificación de los compuestos. El día de hoy toca la sesión número 1. Dice que las fórmulas químicas, las fórmulas son parte del lenguaje de la química. Una fórmula es la representación simbólica de una sustancia pura, de un elemento o un compuesto, que nos informa sobre su composición. Por ejemplo, tenemos aquí el dióxido de carbono, el famoso CO2. Esta fórmula nos está dando la siguiente información. Nos dice que hay un átomo de carbono en esta molécula del CO2. Cuando es un solo átomo de carbono, ya no se coloca aquí el número 1. Se tiene sobreentendido que ahí va el número 1, pero no se coloca. Y vemos que hay dos átomos de oxígeno. Dice, hay dos átomos de oxígeno en esta molécula del CO2. Entonces, eso es la representación de una fórmula química, ¿no? Entonces, según el número de elementos que forman sus moléculas, estos se clasifican en cuando un compuesto terciario, cuando tiene tres tipos de átomos diferentes. Un compuesto cuaternario, cuando tiene cuatro tipos de átomos diferentes. Y un compuesto binario, si tiene solamente dos tipos de átomos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos en esta tablita cómo es un compuesto binario. Por ejemplo, tenemos la fórmula del H2O, que es el agua. Esto me indica que está constituido, ¿no? Por hidrógeno y por oxígeno. Como hay dos elementos que constituyen el agua, por eso se dice que es un compuesto binario. Aquí tenemos un compuesto terciario porque el ácido sulfúrico está constituido por el elemento hidrógeno, el azufre y el oxígeno. En consecuencia, aquí intervienen tres elementos diferentes: el hidrógeno, azufre y oxígeno. En consecuencia, este compuesto se llamará compuesto ternario. Y también hay compuestos cuaternarios. Por ejemplo, tenemos el sulfito ácido de potasio, que está constituido por los siguientes elementos: el potasio, hidrógeno, azufre y el oxígeno. Entonces, si contamos, hay 1, 2, 3, 4 elementos diferentes. Por lo tanto, como existen 4 elementos diferentes, estos se llaman compuestos cuaternarios, ¿ya? Entonces, teniendo esta pequeña definición, ya creo que estamos en la capacidad de resolver el siguiente problema. Dice, agrupa los compuestos según el número de átomos diferentes que forman su molécula. Por ahora no les voy a dar los nombres porque no quiero marearles, solamente quiero hacer la aplicación de lo que hemos aprendido.
aquí en este compuesto vemos que están interviniendo el elemento bario, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces intervienen 3 elementos. En consecuencia, este será un compuesto terniario. Ternario. Aquí en este compuesto vemos que están interviniendo también el calcio, fósforo y oxígeno, 3 elementos diferentes. También será un compuesto ternario. Finalmente, aquí vemos que este compuesto está constituido por aluminio, fósforo y oxígeno. También tiene 3 elementos. En consecuencia, también estamos ante la presencia de un compuesto ternario. Bien, alumnos, entonces en esta clase de hoy hemos aprendido a reconocer los elementos binarios, ternarios y los cuaternarios. Les dejo un problema para que ustedes lo resuelvan en casa y puedan aún así reforzar el conocimiento adquirido el día de hoy. El problema dice: sobre los siguientes grupos de compuesto, ¿qué podría afirmarse? Tenemos este compuesto, este otro compuesto, el siguiente y esto de acá. Aquí tenemos las alternativas. Dice que si son funciones triatómicas, funciones binarias, todos son óxidos ácidos, todos son óxidos básicos, y dicen también que el oxígeno tiene en todos ellos el estado de oxidación -2. Bueno, nosotros yo sé que ustedes lo van a resolver tranquilo en su casa y ya de antemano sé cuáles van a ser las respuestas. En la siguiente clase les estaré dando la respuesta correcta a este problema. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora.